Vamos a nosotros hoy día tratar el tema de las pruebas y el sufrimiento a la luz de la palabra del Señor. Ya, las pruebas y el sufrimiento a la luz de la palabra del Señor. Nosotros tenemos la impresión, o muchos cristianos tienen la impresión, y es probable que tú tengas esta impresión, de que por el mero hecho de ser creyente, nosotros debiéramos vivir exentos de problemas, exentos de traspiés, de dificultades. Tenemos la idea de que los conflictos en nuestra vida, los problemas en la vida, los sufrimientos, las pruebas, son más bien algo negativo que no debieran estar ahí, ¿cierto? Y es algo que me impide o que te impide ver la dicha de Dios. Y es muy probable que en tu mente esté la idea también de que si no estuviera tal o tales problemas, lo más probable es que tu vida sería más dichosa, de que tu vida sería más ordenada, de que tu vida sería incluso más consagrada a Dios, si no hubieran esto o estos problemas en tu vida. Y sin pensarlo mucho, de pronto comenzamos la dinámica de razonar a la vida cristiana como una vida exenta de problemas. Como que los problemas son un problema, ¿cierto? Y no tienen que ver con algo que Dios use, con algo que Dios permita, con algo que Dios... muchas veces pensamos esto: el problema que tengo en mi vida, el sufrimiento que tengo en mi vida, la prueba que Dios ha permitido en mi vida, la ha permitido para ver, obviamente, cuánto puedo aguantar en medio de esa prueba. Entonces pensamos que la prueba o el problema es una herramienta de examen para ver el aguante tuyo. ¿Hasta cuánto aguanta, hermano José? Le vamos a dar todas estas pruebas, ¿cierto? ¿Hasta cuánto aguanta la hermana Berito? Entonces la llenamos de pruebas y pensamos que las pruebas, los problemas y los conflictos en un cristiano tiene el mero propósito de examinar tu aguante, la presión, ¿ya? La presión, ¿ya? Y la verdad es que a pesar de que hay algo de eso en la realidad de las pruebas, pero nunca olvidemos que la prueba también es una herramienta que Dios usa para lograr otra cosa. Que no es una mera y no es solamente una herramienta para ver tu aguante, para que tú demuestres cuán aguantador espiritualmente eres, sino más bien Dios quiere lograr cosas en tu vida, quiere sacar cosas de tu vida, quiere refinar cosas en tu vida. El gran problema tuyo y mío está en el corazón, y en el corazón es donde Dios quiere trabajar y trabaja ahí, de hecho. Y las pruebas y los problemas y el sufrimiento obviamente son punzadas a este corazón caído, pecaminoso, rebelde. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una correcta perspectiva de lo que son las pruebas y lo que es el sufrimiento, ¿ya? Ahora, nosotros siempre tenemos por lo menos alguna idea de dónde vienen las pruebas, del origen de las pruebas y del sufrimiento. Tenemos una idea sobre eso. Como dije, muchas veces tenemos en esta idea la mitad de la verdad o simplemente una mentira, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces tendemos a pensar que las pruebas y sufrimientos que tenemos en la vida siempre son causadas por mí. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y si bien es cierto, Dios pretende que tú y yo asumamos nuestras culpas derechamente en lo que nos pasa, porque déjeme decirle que gran parte de lo que nos pasa en cuanto a prueba y sufrimiento, lo más probable es que nosotros tengamos ahí cierta culpabilidad, ¿ya? Por ejemplo, si un hijo está en rebeldía,
Claro, el pecado particular de nuestro hijo va a ser tratado por Dios en la vida de nuestro hijo, pero es probable que nosotros tengamos como padres cierta culpabilidad en nuestra crianza con él. Pero no es lo único. Es decir, no podemos nosotros enfocarnos en que es nuestra propia y única culpa la que generó este problema y sufrimiento. Porque eso también es nublar la vista hacia todo lo demás que Dios permite en nuestra vida como un medio a través de los cuales Él trabaja en nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, cuando Pedro niega a Cristo, o sea, Pedro en su amargura, indudablemente él estaba apuntando hacia sí mismo y estaba en una crisis entendiendo que él era culpable de lo que hizo. Y él era culpable de lo que hizo. Pero Cristo hacía unos par de horas atrás se lo había anunciado. Es decir, eso que pasó formaba parte del plan de Dios. Entonces, de alguna manera sí, Pedro tenía una culpa, pero él no estaba asumiendo en ese momento aquello como parte del trato de Dios con su vida. Entonces, nos pasa a nosotros también. O nos pasa otra cosa, pensamos que el origen de las pruebas y el sufrimiento siempre está en otra persona. ¿Cierto? Como ayer escuchábamos, anteayer no recuerdo, cuando decimos, bueno, si mi papá no hubiera sido así, si mi mamá no hubiera sido así conmigo, si nosotros hubiéramos tenido otra crianza, si yo hubiera tenido hermanos distintos, si yo, y esos si yo pueden extenderse así por infinito. Es decir, pensamos que el origen de las pruebas y el sufrimiento no está en mí, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con las circunstancias que están a mi alrededor. Y ese tipo de perspectiva hace que yo viva echándole la culpa a los demás de lo que yo hago, de lo que tú haces. Y conociéndome a mí mismo, somos expertos en eso. Somos expertos en derivar nuestra culpa, ¿ya? A veces asumimos nuestra culpa en forma única y se nos nubla el hecho de que Dios permitió eso, pero también muchas veces nosotros enfocamos esa culpa en otros. ¿Y qué pasa cuando tú y yo enfocamos nuestra culpa en otros? Nuestra conciencia descansa. Y vives orando por los demás culpables que te fastidiaron tu vida, pero nunca tratas tu propio corazón. Y otra perspectiva respecto al sufrimiento y las pruebas es, bueno, nadie tiene la culpa, son las circunstancias. O a veces este pensamiento lo disfrazamos un poco piadoso y decimos, bueno, es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que esté así. ¿Ya? Y eso lo podemos obviamente aplicar a otras cosas y en algunos casos pudiera sonar sensato, pero si nosotros llevamos ese mismo pensamiento a casos extremos, suena ridículo. Es como si alguien en adulterio, ¿cierto?, engañara a su esposa y en ese pecado inmoral, él reflexionara y dijera, bueno, Dios lo quiso así. No, Dios no lo quiso así. Tú pecaste, tú adulteraste, tú engañaste a tu esposa, tú rompiste el vínculo matrimonial. Claro, es probable que Dios en su soberana voluntad permita esos sucesos en un campo divino de obrar de Él, que nosotros no entendemos la dinámica, pero el culpable eres tú. El culpable eres tú porque tú tienes ese pecado de inmoralidad. Porque tú abandonaste el pacto con tu esposa, anulaste el pacto con tu inmoralidad. Entonces, eso es un fatalismo. O sea, si realmente nadie tiene la culpa, entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer.
Y muchas veces son ese tipo de esas cosas, esos tipos de pensamientos se ven en nuestras excusas. No, nada que hacer, pastor, nada que hacer. O sea, pucha, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nosotros entendemos que la palabra del Señor le da una razón, un motivo, un origen a nuestro sufrimiento y a nuestras pruebas. Tienen un origen, tienen un propósito, tienen una idea dentro del plan de Dios. Otra perspectiva sobre los problemas es que, bueno, Dios no está ahí en lo absoluto, Dios no está ahí. Pasó nomás. Sí, pero voluntad del Señor, no creo que Dios esté. Ven como Dios ajeno, así, es como el deísmo. Ya el deísmo es esto. Los deístas piensan que el mundo fue originado por Dios, pero Dios creó este mundo y luego se fue y dejó este mundo evolucionando a la suerte de las circunstancias. Es decir, los deístas entienden y piensan que Dios existe, pero que no tiene vinculación con nuestro quehacer humano. Bueno, cuando tú tienes este tipo de pensamiento respecto a tus problemas y los sufrimientos, obviamente vas a malentender la razón y el propósito de tus pruebas y sufrimientos. Cuando nosotros llevamos mucho tiempo en el Evangelio, debiéramos nosotros estar enseñando a los recién convertidos que no es necesario desesperarse en las pruebas y en el sufrimiento, sino que es necesario tener paciencia, porque una vez habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Y que Dios se deleita en tener misericordia, y para tener misericordia es necesario que suframos, porque esa misericordia, la dinámica de esa misericordia se muestra en el sufrimiento, en la carencia, en las pruebas. Pero no, muchas veces hay cristianos que llevan años en el Evangelio y siguen como los recién convertidos, no entendiendo ni el origen de sus sufrimientos, ni el propósito de sus sufrimientos. Y no es que ignoren por el hecho de que no hay información al respecto, porque la Biblia está llena de información respecto de no solamente del origen del sufrimiento y las pruebas, sino que también de sus propósitos. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica del origen de las pruebas y sufrimientos? Bueno, básicamente hay una verdad que usted y yo no podemos olvidar jamás. Nosotros estamos en una condición caída. Es decir, el hecho de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron de su estado de inocencia y santidad, debido a eso nosotros tenemos todo nuestro razonamiento, todas nuestras emociones, toda nuestra reflexión, toda nuestra inclinación del corazón está absolutamente caída. No está orientada a Dios nuestra voluntad. Está orientada al pecado, está orientada al pecado. Eso buscamos. Nosotros no somos inclinados a hacer el bien, somos inclinados a hacer el mal. Y el mal nos provoca problemas. Y el mal nos provoca sufrimiento. Alguna vez yo he conversado con alguna persona que ha caído en adulterio, y una de las cosas que yo escuché de esa persona es: nunca me imaginé que yo iba a engañar a mi cónyuge. Sí, es así, nunca lo imaginamos, nunca está en nuestro mapa. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, los varones no oramos: Señor, líbrame del adulterio. Líbrame de esto, líbrame, Señor, y no andamos en conexión con eso, porque no entendemos que estamos en una naturaleza caída. Sí, es verdad, nosotros podemos tener una disposición firme a la santidad, claro que sí,
¿Podemos tener un compromiso de corazón con los caminos de Dios? Claro que sí. ¿Podemos nosotros realmente vivir una vida en libertad respecto a la esclavitud del pecado? Claro que sí. Pero a pesar de todo eso, nunca debemos olvidar que estamos en una condición caída. Por eso es que Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque tú no puedes olvidarte de eso. No puedes olvidarte, no puedes... Sí, es verdad, puedes confiar en tu relación con Dios y en tu firmeza espiritual, claro. Tú puedes realmente estar confiado en Cristo, amén. Y puedes tener una disposición en tu corazón, pero nunca olvides que tu corazón sigue siendo engañoso y perverso. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que mantener la firmeza en Cristo, ¿ya? Entonces, básicamente el resultado de la caída de Adán es prueba y sufrimiento. Prueba y sufrimiento, eso está en Génesis capítulo 3. Amén. De hecho, si nosotros hacemos una visual de lo que pasó ahí, estaban ahí Satanás tentando a Eva y también estaba ahí Adán, y cuando ellos cedieron a los engaños de Satanás y se rebelaron contra el mandamiento de Dios y mirando su propio y egoísta placer y anhelo, pecaron. Entonces lo primero que pasó fue que fueron abiertos sus ojos, vieron que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó? Se avergonzaron. Se avergonzaron. Entonces ya comenzó el sufrimiento. Porque la vergüenza trae sufrimiento, ¿cierto? ¿O nunca salió usted en el colegio a dar una poesía en un acto público con 300 personas? ¿Sufría o no sufría? Transpiraba, ¿cierto? Y más encima no se la aprendió. Yo siempre me acuerdo cuando chico que me tuve que aprender un poema sobre Arturo Prat y tenía unas palabras extrañas que yo nunca conocí, de hecho nunca las busqué en el diccionario en esa oportunidad, entonces era un sufrimiento. Ahora, eso llevándolo a nuestra vida diaria y madura, hay muchas cosas que por vergüenza eso te trae sufrimiento. Hay muchos que están metidos en la pornografía y eso es vergonzoso y sufren. No solamente sufrimiento, no solamente vergüenza, sino que ellos escucharon la voz de Dios y ¿qué pasó? Y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Vergüenza y temor? ¿Miedo? ¿Acaso no son las cosas que sentimos en la prueba y el sufrimiento? Y comienza el pánico. Y no solo eso, no solamente cambió la experiencia interna de ellos en cuanto a la vergüenza y el sufrimiento, sino que también cambió las condiciones externas. Es decir, ellos perdieron la comunión con Dios, perdieron la comunión entre esposos. Una buena comunión se destruyó, llegó el dolor, llegó el trabajo, llegó el sufrimiento y llegó todas las dificultades que nosotros conocemos hoy. Y más de eso, fueron echados de la presencia de Dios, sin posibilidad de retorno. Entonces, a menos que había una esperanza, ¿cierto? El Señor les dio una esperanza. Cuando anunció que un descendiente de la mujer iba a venir a destruir y revertir todo aquello que sucedió en ese momento por el diablo. Y ese es Cristo. Por eso entendemos que Cristo es el que revierte toda la obra que el diablo logró en este mundo y la obra que el pecado ha logrado en nuestros corazones. Dios puede revertir eso. ¿Ya? Entonces, básicamente el sufrimiento y las pruebas son causa de nuestra caída. Ahora, Dios siempre es la causa remota del sufrimiento.
Dios siempre es la causa remota. Nosotros somos las causas próximas. Es decir, lo que decíamos delante, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? ¿Qué le pasó a Job? Ya, veamos, miremos a Job sin entender ignorando voluntariamente lo que Dios conversó con Satanás y lo que Satanás hizo. Ya, saquemos del mapa eso. De repente vemos a este tipo llamado Job, que es un hombre rico, muchos bienes y un hombre consagrado a Dios. Y de pronto tú te enteras que esa persona en un día pierde todo, mueren sus hijos, se quema todo, vienen los sabeos, saquean todo lo que tienen y queda en la miseria. Más de eso, de pronto te llega otra noticia que no solamente le pasó eso, sino que se enfermó. Y ahora está prácticamente en un estado de invalidez, ahí postrado. Y lo único que le quedó a ese tipo fue una esposa que lo único que hace es recriminarlo por mantenerse firme en su fanatismo espiritual. Entonces tú y yo pudiéramos gastar mucho tiempo sondeando qué le pasó a Job, qué pasó con él. Pero gracias al Señor tenemos la otra panorámica, ¿cierto? Vemos qué es lo que pasó realmente. Ahora, ¿quién provocó el desastre en Job? Desde el punto de vista humano fueron los sabeos. ¿Cuál fue el gran culpable aquí entonces? Bueno, los sabeos. Los sabeos era un pueblo de delincuentes que vienen y saquean todo lo que pueden, y ellos vinieron a saquear a Job y destruyeron todo lo que tenía, mataron a sus hijos y quemaron todo lo que tenía y le robaron todo lo que tenía. Y ahí están los cristianos hoy sufriendo por lo que les pasa, pensando que los culpables de lo que les pasa son aquellos que les dañaron. Pregunta: ¿los sabeos tienen culpabilidad en esto? ¿Tienen responsabilidad en esto los sabeos? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Pero vamos un poquito más arriba. Porque los sabeos atacaron a Job y hicieron pedazos todo lo que Job tenía. Sabeos, causa primaria. ¿Por qué los sabeos llegaron a atacar a Job? Los que conocen la historia, a ver, ¿por qué? ¿Quién los incitó? ¿Quién incitó a los sabeos? ¿Quién incitó a los sabeos a atacar a Job? Parece que le hace falta leer el libro de Job. Satanás. Satanás los incitó. Entonces, escalando hacia arriba ya, ¿Satanás tiene entonces responsabilidad en esto? Claro, porque él es un engañador, destructor. Pero vamos más arriba, porque Satanás incita a los sabeos. Porque Dios se lo permitió. Porque Dios se lo permitió. ¿Tiene responsabilidad en lo que pasó Dios, en todo lo que pasó? Sí, porque Él lo permitió. Pero a diferencia de Satanás y a diferencia de los sabeos, Dios es santo. Dios es justo. Por lo tanto, sus motivaciones y sus propósitos, con todo el acontecer que Él permite, son santos y justos. ¿Me entiende? Y eso junto con todo lo que la Biblia dice de Dios. Por ejemplo, dice que en Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Él no es el origen del mal. Equivocamos el camino cuando nosotros pensamos que Dios es el autor del mal, porque no existiría. Dios creó todo. ¿Quién creó el mal? No, el mal en sí, el mal no es algo.
¿Ya? No es algo, es una consecuencia de... Y el mal, a la luz de la Biblia, se originó en el corazón de Satanás, de ese individuo, de esa persona llamada Satanás. ¿Y cómo se originó? Bueno, esto es como la luz con las tinieblas. ¿Qué es la luz? A los que saben un poquito de física aquí, yo no sé nada. ¿Qué es la luz? ¿Qué hay involucrado en la luz? ¿Qué hay involucrado en cuanto a, bueno, hay energía, ¿qué hay más? O sea, la luz es algo, ¿cierto? Porque hay partículas, hay energía, hay ciertas cosas. Pero ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Por qué se provoca la oscuridad? Porque no hay luz. La oscuridad no es algo como la luz es algo. Por eso que la Biblia dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es un principio físico. El bien y el mal es lo mismo. ¿Qué es el pecado? La ausencia de bien. Y un día esa ausencia de bien se originó en un individuo llamado Satanás. ¿Me entiende que el pecado, o sea, el mal en sí no es algo que fue creado un día, sino que es algo, si pudiéramos decir algo, es el resultado de la ausencia de Dios. Y eso provoca todo lo malo en este mundo. A pesar de que Dios permite esta seguidilla de eventos, de circunstancias, donde está Satanás, donde están los sabeos, donde está Job, donde está la esposa de Job, a pesar de que Dios permite en su soberano poder y autoridad aquello, permite en el sentido de que deja que pase aquello, no impide que no pase, Él nunca será el autor del pecado. Dios es soberano, así que Él todo lo planea, todo lo dispone y todo va según el decreto que Él ha dado. Y esto incluye incluso tanto la maldición como la bendición. Por eso es que cuando nosotros tengamos un logro en la vida, hermanos, una bendición, nunca diga, bueno, producto de mi esfuerzo. Tanto me saqué la mugre toda la vida para tener a mi hijo. No, nunca olvide lo que Santiago dice. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. Si algo bueno te pasa en la vida, Dios es el causante. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de las pruebas y el sufrimiento? Bueno, siempre la prueba y el sufrimiento en el contexto del cristiano es la gloria de Dios. Es particularmente interesante lo que dice Santiago con respecto a Job. Mire, acompáñeme en Santiago. En Santiago dice algo con respecto a Job, porque uno piensa, bueno, ¿y qué quería conseguir Dios? Bueno, obviamente nosotros sacamos muchas conclusiones. Por ejemplo, Dios quería perfeccionar el carácter de Job, Dios quería hacerle entender cosas que él no entendía, Dios quería realmente revelarse a él como el soberano, ¿ya? Y muchas cosas, pero particularmente Santiago habla de un asunto bien interesante que nosotros creo que se nos pasaría de largo si no estuviera escrito aquí. Mire lo que dice el capítulo 5 de Santiago, verso 11. Cuando habla de las pruebas, del sufrimiento y de la paciencia que hay que tener, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Según el Señor, ¿qué son los que sufren? Bienaventurados. Pregunta, ¿te sientes dichoso cuando sufres? Que no se cruza un perrito, ¿cierto? No nos sentimos dichosos. Por lo tanto, esta bienaventuranza no tiene que ver con nuestras emociones. No es que el sufrimiento te haga, tú estés sufriendo, oye, mira, la hermana no deja de reírse y está pasando a tremenda calamidad. No. El sufrimiento, la bienaventuranza de un cristiano no pasa por sus emociones esencialmente, aunque sí las conecta. La bienaventuranza es un estado, es una condición. ¿En qué sentido era bienaventurado Job al sufrir?
en el sentido de que él estaba en las manos de Dios, siendo obrado por Dios, siendo protegido por Dios, siendo llevado por Dios, y esa es una persona bienaventurada. Es decir, no estaba solo en este mundo, abandonado al sufrimiento, no. Estaba siendo cuidado por Dios. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Quién tuvo paciencia? ¿Quién es el que tuvo paciencia? Job, ¿cierto? Job. Y habéis visto el fin del Señor. ¿Qué tenía el Señor? Un fin, un propósito. ¿Se da cuenta? ¿Qué tuvo que tener Job? Paciencia. ¿Y qué tenía Dios? Un propósito. El problema es que cuando tú sufres, no entiendes que Dios tiene un propósito, por lo tanto no tienes paciencia. Y pataleas, y pataleas, y pataleas, y empieza el bichito de los derechos, ¿cierto? Empezamos a reclamar derechos. ¿Por qué yo, siendo cristiano, sufro así? ¿Por qué si yo he hecho las cosas bien? Y como que si nosotros mereciéramos, estamos esperando, Señor, yo te he hecho las cosas bien, ¿por qué me pagas así? Como que si Dios hiciera negocio. Como que si Dios ya, te doy el sueldo a fin de mes, pero te ganas un bonito si pasas por él. No, Dios nos bonifica. Dios reproduce la imagen de Cristo en nosotros. ¿Y cuál era el fin del Señor? ¿Qué dice el verso 11 al final? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Qué dice? Espérense, ¿el propósito de Dios no tiene nada que ver con Job? Perdónenme. Sí, interesante, porque dice que el propósito que Dios quería conseguir primariamente tenía que ver con Él mismo, con demostrar que Él es muy misericordioso y compasivo. Ese es el propósito de Dios con Job, esencialmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios despliega su misericordia y su compasión hacia una persona que está sufriendo, eso muestra su gloria. Y Dios vive para su gloria. Y nosotros vivimos para su gloria. Entonces cuando tú sufres, porque sufres, como pensando que Dios debiera sacarte de ese sufrimiento, en realidad no estás visualizando la gloria de Dios. Aquí lo importante, y esto siempre lo digo a algunos hermanos, ¿cierto?, que necesitan entender esta perspectiva. Dios no está tan interesado en tu bienestar como en tu santidad. No está tan interesado en tu bienestar como en tu santidad. Hermanos, si para reproducir la imagen de Cristo en tu vida Dios te tiene que dejar en la pobreza, ten por seguro que lo va a hacer. Hasta que saque de ti la codicia, por ejemplo. Si para reproducir la imagen de Cristo en tu vida, Dios va a permitir que un día te descubran en tu pecado, lo va a hacer. Hasta que saque de ti eso. Si para formar la imagen de Cristo, Dios debe permitir que un día pierdas aquello que amas, lo va a hacer. Porque para Dios, para Dios lo más importante no eres tú, sino Él. Y Él se glorifica en ti. Por eso es que Él quiere conseguir en ti lo que Él quiere, no lo que tú quieres. ¿Se entiende eso o no? Él lo que quiere lograr en ti es lo que Él quiere lograr en ti, no lo que tú quieres lograr en ti. Pastor, tanto tiempo forzándome por esto y todavía no logro. A lo mejor Dios no quiere eso. ¿Te has preguntado eso? A lo mejor no quiere eso. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero y cuántos recursos gastamos
en cosas que finalmente no son la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Dios tiene sus propósitos con el sufrimiento. Dios tiene su razón para el sufrimiento. Siempre es la gloria de Dios. Ojo, pero no solamente su gloria, sino que también nuestro bien, ojo, eterno. Romanos 8 lo dice de esa manera, 8:28. Voy a leer este pasaje. Su bien eterno. Es un pasaje que seguramente usted lo conoce. Dice de esta manera. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra llamados es una palabra que Pablo usa mucho para referirse a los creyentes. Los creyentes son llamados. Y también usa la palabra escogidos. Y también ocupa la palabra a los que ellos están en Cristo, para referirse a las mismas personas. Bueno, aquí dice que los que aman a Dios son aquellos que conforme a su propósito son llamados. Usted no puede decirle esto a un inconverso. Sabe, amigo, estoy pasando problemas. Y usted no le puede decir, no, mira, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No se me olvídelo. Lo está engañando. Esto es para los creyentes. Ahora, a los que aman a Dios es una frase que quiere decir los creyentes, porque se asume que los creyentes aman a Dios. Ahora, a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas, las buenas y las malas. Me sirvió mucho, pastor, estudiar esto en la vida, ¿ya? Y que bueno, Dios usó eso bueno. Pero parece que lo malo se nos olvida eso. Yo no sé por qué Dios me hizo pasar esto. Bueno, por lo mismo que te permitió estudiar eso. Para formarte, para usarlo. Amén. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Ahora, este bien, no lo malentienda, no significa bienestar. No es que si yo amo a Dios, todo lo que me pase, malo y bueno, va a ser bueno para mí. No, de eso no está hablando, hermano. Sí, va a ser bueno para ti, pero no es tu beneficio en lo que apunta este versículo. Todas las cosas les ayudan a bien. Este bien es el propósito que Él tiene para conseguir en ti. No es el bien que tú tienes en la mente como el bienestar personal. Es decir, lo mismo que dije antes, si Él para formar a Cristo en tu vida va a tener que permitirte sufrir, lo va a hacer. Y ese sufrimiento te va a ayudar a bien, a cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando pases un sufrimiento, no te preguntes por qué, sino que pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, el propósito del sufrimiento también tiene que ver con cómo Dios trata nuestra vida. Puede ser también, por ejemplo, corregir mi vida. Estoy en pecado y Él quiere corregir mi vida y envía un sufrimiento. Hay muchas cosas que tú haces que no son la voluntad de Dios. Y lo más probable es que tú dejes de hacer esas cosas con algo drástico que Dios tenga que determinar en tu vida. Es importante que como hijos de Dios aprendamos a ver a Dios en el problema, hermanos. Reconocer que Dios está ahí en el problema. Recordar que Dios está haciendo algo, siempre está haciendo algo. No está ahí esperando a ver cómo resuelve esto Darío. A ver, vamos a ver qué tan capito es. No, Dios no es así, no es un abusador. Dios siempre está obrando, siempre está obrando. En el silencio, en el anonimato desde nuestra perspectiva emocional, pero siempre está ahí.
Tú debes creer que Él está siempre haciendo algo bueno, que está queriendo algo bueno en tu vida en el sentido de lograr sus propósitos. Lo que debemos hacer es descubrir dónde y cómo Dios está obrando. Y hay que involucrarse en lo que Él está haciendo. Eso es muy importante, hermanos míos, porque nosotros por embarcarnos en propios proyectos sufrimos. Armamos un tema en nuestra vida, ya, mira, voy a hacer esto, ya. Sí, ya, bien pensado, voy a buscar consejo. Sí, buscamos consejo y armamos todo un tema ahí. Y después vamos y le decimos al Señor, Señor, bendice esto, por favor, que lo voy a hacer para tu gloria. Señor, bendíceme en esto que quiero hacerlo para ti. Bueno, así somos muchas veces y siempre somos así. Hacemos cosas en la vida y le decimos a Dios, bendice, Señor, esto. Pero la gran mayoría de esas cosas, tú ves que muchas veces Dios no te bendice. Porque Dios no espera que tú armes un proyecto y decirle, Señor, bendíceme, esto es para ti. No, tú debes preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Esto está en tu voluntad o simplemente no lo hago, Señor, porque voy a estar haciendo algo que yo quiero hacer y no tú quieres hacerlo? ¿Entiendes? La idea es saber dónde Dios está trabajando y estar ahí. Alguien dijo sabiamente que la idea del cristianismo es siempre estar preocupado de estar en el centro de la voluntad de Dios. No es Dios bendice lo que estoy haciendo, es Señor, ¿qué estás haciendo tú para estar ahí? Ahora, ¿qué respuesta bíblica nosotros damos al sufrimiento como hijos de Dios? Bueno, siempre asumir responsabilidad personal. No importa cómo nos sentimos, debemos asumir nuestra responsabilidad personal. Entonces, en esa responsabilidad personal nosotros podemos responder bien a Dios. Sí, yo tengo la culpa en esto. Yo hice mal en esto, Señor. Y en esa dinámica nosotros podemos entregarnos en los brazos de Dios y confiar en Él. Porque ese temor de haber roto la voluntad de Dios, de haber desacertado la voluntad de Dios, puede llevarnos a confiar en Dios. En el día que temo, dijo el salmista, en ti confío. En el día que temo, dice. ¿Vamos a temer? Yo pensé que el temor era pecado, ¿no? Sí, a veces es pecado. Pero el temor es una reacción nuestra hacia las circunstancias. Pero aún con temor podemos confiar en Dios. Oh Señor, dice el salmista, en ti me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. ¿Qué está haciendo este salmista? Asumiendo su culpa, asumiendo su responsabilidad. Señor, estoy acá, estoy frito, sálvame, Señor. Sácame de aquí, Señor. No le pidas solamente a Dios no flaquear. Oh, Señor, sácame adelante con este problema, Señor. Es como, ayúdame a seguir. Y que a lo mejor Dios no quiere que sigas, pues. A lo mejor Dios quiere que pares. No. Pide a Dios que te ayude a creer en medio de la dificultad. Porque esa dificultad te puede llevar a ser más como Cristo. Más como Cristo. Hay cristianos que oran para que Dios les quite las pruebas. Bueno, un cristiano bíblico necesita orar para que Dios fortalezca su vida para vivir esta prueba para su gloria. Entonces nosotros necesitamos adoptar una perspectiva bíblica. Las razones por las que Dios permite las pruebas, bueno, a veces hay pecados no confesados. ¿Cómo saca los pecados que están ahí ocultos?
una prueba, un sufrimiento, y ¡pum!, sale el corazón. Nunca pensé que iba a ser así, nunca pensé que me ibas a responder así, nunca pensé que iba a hacer esto, nunca, claro, porque estaban escondidos esos pecados. Pero ¿cuándo salieron? Cuando hay presión, cuando hay presión, cuando hay presión. Es como si un bichito se metiera en la manguera, ¿cierto?, del jardín ahí. ¿Cómo sacamos ese bichito de ahí? Bueno, del agua. La presión lo va a hacer sacar ahí. Ahí estaba. Para castigar también, para disciplinar. Dios tiene el derecho de castigarte, ¿sabías? Porque tú eres su hijo. Así que si Él lo quiere hacer por tu bien, o sea, por el bien de conseguir la imagen de Cristo en ti, lo va a hacer. Hebreos 12 nos habla de la disciplina del Señor, el Señor al que ama, disciplina. Dios quiere también incrementar nuestra utilidad. Dice la Biblia, dijo Cristo, que los que somos, digamos, pámpanos de la vid verdadera, Dios nos poda para que demos más fruto. Entonces a veces esas podas duelen, son el sufrimiento, la prueba, para ayudarnos a darnos cuenta de que este mundo no es el cielo, hermano. Estás happy de repente, ¡pum!, algo pasó. Oh, ¿qué pasó? Bueno, para que te des cuenta de que este mundo no es el cielo. ¿Por qué te estás construyendo un cielo aquí? ¿Cuál es la idea? Si Abraham, conociendo al Dios verdadero, él vivía en tiendas solamente porque esperaba la ciudad celestial, ¿por qué queremos echar raíces en este mundo y pensar y hacer de este mundo nuestro cielo? No. También para permitir cosechar lo que sembramos. Bueno, ¿y por qué mi hijo salió así? Bueno, es la cosecha de lo que tú sembraste. Para enseñarnos también acerca de nuestras propias debilidades, porque nosotros nos creemos Superman, Supergirl, hasta que Dios provoca algo. Y ahí dejamos de ser los grandes, los fortachones espiritualmente. No, Dios quiere que tú reconozcas tu debilidad para llevarte a depender de Dios y darte cuenta cada día más lo incapaz que eres sin Dios. Y también para hacernos dar cuenta de que hemos puesto nuestra esperanza en alguna otra parte, pero menos en Dios. ¿Dónde está tu esperanza? Bueno, si tú tienes tu esperanza en las cosas de este mundo, Dios va a obrar en tu vida con un sufrimiento. Y también para agrandar nuestra apreciación de su suficiencia. Para probar y fortalecer nuestra fe. Eso lo dice en Primera de Pedro. Para eso son las pruebas. Para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Después de la prueba y del sufrimiento confiamos más en Dios, porque hemos visto su fidelidad. Para desarrollar el carácter como el de Cristo. ¿Cómo vas a ser como Cristo? Yendo a la escuela bíblica, ¿cierto? No, es la vida, practicando la Biblia, practicando lo que aprendes. En el sufrimiento, en la prueba, ahí se llega a ser como Cristo, siendo hacedores de la palabra, no meros oidores. Y también Dios permite las pruebas y el sufrimiento para conducirnos a la palabra de Dios. ¿Dónde vas a recurrir en tu prueba, en tu sufrimiento? ¿A la música? Voy a escuchar música, voy a olvidarme este tema. ¿Al alcohol? No, a Cristo, a la palabra de Cristo. Ahí está la dirección. Ahora, hay muchos recursos que el Señor nos ha dado como cristianos. Amén. La providencia de Dios, su cuidado, la oración, el Espíritu Santo, la gracia que nos da, la perspectiva de lo eterno. De hecho, la promesa de su regreso es nuestra esperanza. ¿Sabía usted que un día nunca más vamos a llorar y sufrir? Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Eso es impensable porque nosotros no conocemos ese tipo de experiencia. Yo siempre digo, ¿cómo será vivir sin pecar? Sin embarrarla cada segundo.
No sé, no tengo idea, pero vamos a vivir así, gloria al Señor, porque Él lo va a hacer en nosotros. Entonces, todo aquello debe fortalecer nuestra vida en medio del sufrimiento. Hermanos, Dios permite las pruebas y el sufrimiento. No son eventos casuales en esta vida. Y tienen un propósito divino y eterno que es superior a la idea que tu propio corazón tiene del sufrimiento y de las pruebas. No seas tan amante de ti mismo pensando que todo lo que te pasa es por ti y para ti. No, es que te amas mucho. Baja tu nivel de amor, ¿cierto? Y entiende que lo que Dios permite en tu vida es para su gloria y para formar a su Hijo en nosotros. Amén. Y de esa manera nuestra perspectiva en la vida va a cambiar. Oremos al Señor.